en el lugar de trabajo también pueden inducir una pérdida de audición o una hipoacusia, y esto independiente de la exposición a ruido. Por tanto, una de las preguntas claves que tenemos que hacernos es, cuando hablamos acerca de la hipoacusia ocupacional, ¿estamos en realidad considerando otros agentes, además del ruido, que podrían inducir una disfunción auditiva? Esto en el medio laboral, ¿verdad? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es simple y es muy rápida, es no, ¿verdad? Yo creo que no se está considerando hoy en la actualidad los efectos de otros agentes ototóxicos que van más allá del ruido. Y bueno, el objetivo de mi presentación es de alguna forma resumir la evidencia que tenemos hasta hoy sobre los efectos ototóxicos de los solventes orgánicos en coexposición con ruido e inclusive de forma aislada. Ahora, para dar una idea general sobre cuáles son los oficios, las ocupaciones en las cuales vemos trabajadores expuestos tanto a solventes o a solventes más ruido, y esto es una lista, un resumen, no es una lista exhaustiva. Tenemos, por ejemplo, los impresores, los pintores, y sobre todo cuando hablamos de ruido y solvente, son los trabajadores de fábricas de pinturas. También tenemos ahí los trabajadores de tintorerías, trabajadores de la industria del cuero, de la industria textil, de gasolineras y también de la industria del calzado. Esto, insisto, son algunos ejemplos de profesiones. Si hacemos un poco de historia sobre los antecedentes en relación a la exposición a solventes y la hipoacusia o disfunción auditiva, vemos que ya hace varias décadas atrás, estudios en poblaciones de trabajadores expuestos a solventes comenzaron de forma sistemática a encontrar que estas personas presentaban una mayor prevalencia de hipoacusia en comparación a poblaciones de trabajadores no expuestos a solventes. Y también ya hace un par de décadas atrás, se comenzó a evidenciar también que los productos químicos, en particular los solventes orgánicos, se estaban asociando a una disfunción auditiva central. Es decir, no solamente los solventes se comenzaron a asociar con un daño periférico, es decir, a nivel de la cóclea, en el oído interno, sino que también a nivel de vías auditivas centrales, inclusive a nivel de la corteza auditiva. Bien, tenemos, verdad, que ya hace varios años atrás, algunos autores justamente señalaron que la exposición a solventes se asociaría con una disfunción a nivel de las vías auditivas centrales, e inclusive también con daños o disfunciones a nivel de las funciones del sistema del equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que sabemos en términos generales sobre algunos solventes orgánicos y su toxicidad a nivel del sistema auditivo? Tenemos, por ejemplo, algunos solventes orgánicos como el tolueno, el sileno y el estireno, que estarían induciendo un daño a nivel de la cóclea y de la corteza auditiva. El disulfato de carbono produciría un daño a nivel de la corteza auditiva. Y finalmente el N-hexano, que es un solvente orgánico bastante neurotóxico, se ha asociado muchísimo con neuropatía periférica. A nivel del sistema auditivo presentaría entonces o induciría un efecto a nivel del nervio auditivo. Ahora, del punto de vista toxicológico, es muy importante que consideremos los efectos de los agentes tóxicos cuando se presentan de forma simultánea, es decir, cuando los trabajadores están expuestos a dos o más agentes tóxicos en los lugares, en los medios laborales, ¿verdad? Y tenemos en primer lugar, y esto lo podemos obviamente extrapolar a la ototoxicidad del ruido y de productos químicos, como por ejemplo los solventes. Entonces, por una parte tenemos el sinergismo. ¿Cómo se definiría el sinergismo? Esto ocurre cuando ambos agentes, como por ejemplo ruido y un solvente en particular, como el tolueno, por ejemplo, ambos se presentan de forma simultánea y tendrían entonces un efecto de forma individual que va más allá del efecto aditivo cuando se dan juntos. Es decir, el daño que esta coexposición presenta va más allá que el daño que cada agente produce de forma individual. Y esta sinergia o este sinergismo se ha demostrado entre solventes como por ejemplo el tolueno, el estireno y el ruido, pero a partir del modelo animal. Otro efecto de coexposición que se puede dar desde el punto de vista toxicológico es la potenciación. Y en este caso hablamos que un agente induce un efecto nocivo. En el caso de la ototoxicidad hablaríamos que uno de los agentes es ototóxico, como por ejemplo el ruido, pero el otro no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando ambos se presentan juntos, cuando el trabajador está expuesto a ambos agentes, el efecto del agente ototóxico, este efecto observado del agente ototóxico, es mucho más allá
que el efecto que se produce cuando la persona está expuesta al agente de forma aislada, ¿sí? Por eso lo llamamos potenciación. Entonces, por ejemplo, la persona podría estar expuesta a ruido y a un solvente del cual no sabemos que sea ototóxico, pero la exposición simultánea a ambos agentes va a hacer que el grado de pérdida auditiva sea mucho mayor que si la persona estuviese expuesta solamente a ruido, ¿sí? Y finalmente no tenemos que olvidar el efecto aditivo, es decir, si existen dos agentes ototóxicos y la persona está expuesta a ambos, bueno, podríamos tener simplemente un efecto aditivo, es decir, simplemente la suma del daño producido por cada uno de los agentes de forma individual. Ahora, si esto lo llevamos a la medicina laboral, a la prevención de riesgo, por ejemplo, lo que tenemos que considerar aquí es que cuando se hace una evaluación de riesgo de un trabajador expuesto a ruido, se debe justamente considerar la posible coexposición a productos químicos, porque no es lo mismo un trabajador expuesto solo a ruido que un trabajador expuesto, ¿verdad?, a ruido y otros agentes como los solventes orgánicos, ¿verdad? Obviamente el trabajador expuesto a solventes orgánicos va a tener mayor probabilidad de desarrollar una pérdida auditiva que aquel trabajador expuesto solo a ruido. Ahora, ¿cuáles serían los posibles mecanismos de la ototoxicidad, neurotoxicidad de los solventes? A partir del modelo animal, fundamentalmente tenemos que existiría, como ya les mencioné anteriormente, una interacción sinérgica entre el ruido y los solventes, algunos de ellos, no todos. Existiría un efecto sobre la célula ciliada externa en el oído interno. Fundamentalmente esto se ha demostrado a partir del modelo animal, pero también a partir de estudios epidemiológicos vemos también que los solventes tendrían un efecto sobre las emisiones autoacústicas, ¿verdad? Es decir, sobre la célula ciliada externa. La ruta de intoxicación al oído interno sería fundamentalmente, obviamente, a través del órgano de Corti, pero los solventes a través del torrente sanguíneo ingresarían al órgano de Corti, obviamente a través de la estría vascular y a través de las células de soporte llegarían, ¿verdad?, finalmente a la célula ciliada externa. También se ha demostrado en el modelo animal, que existiría una inhibición del sistema auditivo eferente, particularmente se ha demostrado un efecto farmacológico de los solventes sobre el reflejo acústico, el reflejo del oído medio o el reflejo estapediano, si ustedes prefieren. Y finalmente, también se ha asociado la exposición a solvente con la formación de radicales libres a nivel del órgano de Corti, y esto entonces se asociaría a una muerte celular a través de apoptosis, algo similar que se ha mostrado también o se ha visto con la exposición a ruido. ¿Cuál es la evidencia que tenemos sobre productos químicos y ototoxicidad? Tenemos una evidencia fuerte, yo diría, para algunos solventes orgánicos como el estireno y el tolueno, y también mezclas de solventes. Es importante mencionar, los trabajadores, ¿verdad?, en la vida diaria, en sus faenas, están expuestos más bien a mezclas de solventes, no están expuestos a un solo solvente en particular, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que tener en consideración, sobre todo lo que mencionaba anteriormente sobre los efectos combinados de las exposiciones. También algunos metales pesados como el plomo y asfixiantes como el monóxido de carbono también se han demostrado tener características ototóxicas. Importante mencionar, la dosis respuesta no se ha demostrado en el modelo animal, ¿verdad? Es decir, cuánto nivel de exposición nos llevaría a cuánto nivel de pérdida auditiva o de daño auditivo. Eso no se ha demostrado en el modelo humano, justamente por la dificultad de realizar este tipo de estudios en humanos, pero sí tenemos evidencia de una dosis respuesta a partir del modelo animal. Y finalmente, también evidencia a partir de estudios en animales sobre el riesgo agregado al existir más factores de exposición. Ya lo mencionamos y también se estuvo mencionando en las presentaciones anteriores, y aquí nuevamente es importante ponerlo en consideración o contextualizarlo en la evaluación de riesgo. Un trabajador expuesto a solventes y a ruido, que además, por ejemplo, fuma, bebe alcohol o tiene alguna enfermedad cardiovascular de base, sin duda es un trabajador que va a tener mayor riesgo a pérdida auditiva que aquel trabajador que no presenta alguno de estos antecedentes médicos o estilo de vida de base, ¿verdad? Ahora, aquí les voy a les voy a resumir un par de diapositivas donde muestran resultados de algunos de los estudios que hemos realizado. Y en este estudio en particular evaluamos 3 grupos de personas, de trabajadores expuestos a mezclas de solventes de una industria textil. Y aquí lo que hicimos fue agrupar los trabajadores en 3 niveles de exposición en base a obviamente al nivel de exposición a solventes que tenían, ¿verdad? Entonces dividimos los trabajadores en 3 grupos: un nivel con exposición baja a solvente, un nivel con exposición moderada a solvente y un
grupo de personas con un nivel alto de exposición a solventes, y lo que hicimos fue controlar los resultados de los umbrales audiométricos en base a la edad, nivel de exposición a ruido y a otros factores, y lo que nosotros observamos en esta diapositiva es que a mayor nivel de exposición a solvente existe un empeoramiento, ¿verdad? Existe un aumento de los umbrales audiométricos, y esto lo podemos ver en el panel inferior a derecha en la diapositiva, ¿verdad? A mayor nivel de exposición son peores son los umbrales audiométricos que encontramos. Perdón, Adrián, te quedan 2 minutos. Muy bien, perfecto, gracias. Y también, entonces, también si estuvimos hablando sobre el efecto sinérgico de los solventes y el ruido, en otro estudio evaluamos 20 trabajadores expuestos a ruido y solvente y un grupo de 20 trabajadores expuestos solamente a ruido, y lo que hicimos fue parear estos trabajadores, ¿verdad?, de ambos grupos en base a su nivel de ruido, a los niveles de exposición a ruido, y también controlamos la exposición a ruido, la controlamos, perdón, o la ajustamos, debiera decir, de acuerdo al nivel de impulsividad del ruido. Nos interesaba ver el efecto combinado del ruido impulsivo con solventes. En los paneles superiores tenemos el umbral audiométrico en 4000 Hz, los paneles inferiores el umbral audiométrico en 6000 Hz. Hacia izquierda tenemos los trabajadores expuestos a ruido y solvente, y a derecha los trabajadores solamente expuestos a ruido. Y lo que observamos, vemos una asociación que no dio significativa para el umbral de 4000 Hz entre el nivel de exposición a ruido en el eje de las X y el umbral audiométrico en el eje de las Y, ¿sí? A mayor nivel de ruido y solvente, a mayor nivel de ruido en el grupo de personas expuestas a solventes, además, se observó un aumento del umbral audiométrico en 4000 Hz, siempre ajustado al nivel de impulsividad del ruido, pero no fue significativo. No obstante, si ustedes ven los paneles inferiores, en la frecuencia de 6000 Hz, cuando el nivel de ruido ajustado por el nivel de impulsividad aumentó significativamente también el umbral audiométrico en 6000 Hz. Esto solamente en las personas expuestas a solvente. El mismo fenómeno no se observó en las personas solamente expuestas a ruido. Por tanto, aquí lo que vemos es un efecto justamente sinérgico entre el solvente y el nivel de exposición a ruido, ¿sí? Y para finalizar, yo les hablé algo en relación a la disfunción auditiva central inducida por solventes. En otro estudio lo que nosotros hicimos fue evaluar un grupo de trabajadores expuestos a solventes y un grupo de personas no expuestas a solventes, y quisimos también investigar la función auditiva central. Utilizamos una prueba que se llama dígitos dicóticos. Se presentan dígitos al mismo tiempo al oído derecho, al oído izquierdo. La persona debe repetir estos números. Con esto lo que evaluamos es la función de transferencia interhemisférica del cuerpo calloso. Lo que nosotros vemos aquí, que yo puse aquí un círculo, vemos que las personas expuestas a solventes existió un signo de disfunción auditiva central, lo que nosotros llamamos una desventaja del oído izquierdo, ¿sí? Eso es un signo de disfunción auditiva central. Esto no se observó en el grupo de personas del grupo control, ¿sí? Bien, con esto termino entonces un barrido bastante rápido de los efectos tanto periféricos como centrales de la exposición a solventes, independiente de la exposición a ruido, pero vemos también que expuestos a ruido los trabajadores van a tener una mayor probabilidad de desarrollar una pérdida auditiva. Y aquí hay un par de revisiones que hemos realizado en el tema. Bien, con esto finalizo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y ahí les dejo mi dirección de correo electrónico en caso de que alguien quisiera contactar. Muchas gracias.